vez ese chillido espantoso de sus huesudas manos raspando la ventana. Abrí mis ojos y sentí por fin mis pies. Podía moverme. Me levanté de un salto sin siquiera intentar ponerme los zapatos. Abrí la puerta de golpe, pero una fuerza en mi interior hizo que regresara a ver a la ventana. Y la vi, con su cara pegada a la ventana y sus manos en ambos lados, con las puntas de los dedos pegados a la ventana. Y el vapor como una mancha que hacía que se vea un poco borroso, aunque sí lograba distinguir esas luces rojas en donde eran sus cuencas vacías antes, y su quijada rota, moviéndose como si tratara de hacer algún sonido, y esa risa ahogada que me acompañó en mis pesadillas por muchas noches. Hola, hola fanáticos del terror. Les cuento que en donde estoy está lloviendo. Entonces una disculpa si quizás no se escuche oír tan bien. Pero esta historia estoy segura que les dejará una marca. Les habla como siempre Lady Shadow. Apaga las luces y no regreses a ver atrás. Incluso si escuchas aquellos susurros, pronunciar tu nombre. Mi familia siempre fue del campo, por lo que mi padre tuvo que trabajar desde muy pequeño para poder sostener su hogar y después el nuestro. Mi madre trataba de ayudar siempre realizando algunos trabajos pequeños como lavando ropa o cocinando para las casas de familias adineradas. Cuento esto para que sepan un poco de nuestra situación y por qué aguantamos tanto en aquel lugar. De verdad no teníamos a dónde más ir. Lo que voy a contarte a continuación es la experiencia más aterradora de toda mi vida. La noche en donde pensé que iba a morir. Una familia de un político muy conocido de la ciudad compró la cabaña que está cerca del pueblo en donde vivía mi bisabuela. Aunque no conocíamos bien el lugar, ya que hace muchos años que no íbamos de visita, pero el día que murió mi bisabuela en el velorio, mi padre pudo coincidir con un familiar de aquel político, contándole que necesitaba trabajo urgente y que tenía experiencia en muchos ámbitos, ya que había trabajado desde que tenía conciencia. Este hombre le comentó que necesitaba un guardia para la cabaña. Además, que afuera de la propiedad había un cuarto no tan pequeño en donde podríamos vivir sin algún costo. La cabaña siempre tenía comida disponible, así que cuando no estuvieran los dueños, ya que solo iban de vacaciones, podríamos aprovechar esa comida sin problema, ya que además mi madre también tendría trabajo como encargada de limpiar aquella cabaña. Mi padre aceptó claramente sin dudar, creyendo que era una respuesta de Dios a tantas noches de rezos. Así fue como nos mudamos al siguiente día. La propiedad estaba cercada por varios árboles, además de que estaba a 2 kilómetros del pueblo. No había más propiedades cerca. Cuando la vi a lo lejos sentí un escalofrío e instintivamente abracé a mi hermano pequeño como un reflejo de protegerlo. Mi padre estaba feliz diciendo que sería muy sencillo, ya que los dueños pasarían muchos meses en la ciudad y quizás vendrían a la cabaña por 2 semanas o máximo un mes, así que podríamos tener una vida relativamente tranquila, sin gastos y en un lugar hermoso. Mientras que a mi padre se le veía emocionado, solo me podía fijar en mi madre, que parecía inquieta. Dudando si debía preguntar o no, decidí hacerlo. «Mamá, ¿ocurre algo?» Ella siempre había sido una persona muy parlanchina, pues, de esas que podían socializar y sacar plática a cualquier persona.
por lo que para mí fue extraño verla tan callada, tan ansiosa. No, nada, mija, todo está bien. Solo sigo un poco afectada por la bisabuela. Me pareció una explicación razonable, así que no pregunté nada más. La cabaña de verdad era hermosa. Me sentía como una princesa. Quizás suene tonto, pero para una niña de 15 años que nunca había tenido su cuarto propio, muñecas de juguete o vivido en una casa así, era como un sueño. Aunque después se convertiría en mi peor pesadilla. Esa noche después de las 10, cuando todos estaban durmiendo, escuché leves pasos fuera de la ventana del cuarto en donde estábamos yo y mi hermano. Esos pasos eran pesados y se escuchaba como una especie de arrastre que los acompañaba. Se acercaba despacio y justo después de llegar a la ventana, se iba. Sentí demasiado miedo. Solo pensaba en mi hermanito. No quería que se asustara, así que preferí estar quieta y rezar hasta que esa cosa se vaya. Abajo de las sábanas, solo con un pequeño abierto para observar la ventana, sentía como mi cuerpo estaba tenso y temblaba cada vez que esos pasos pesados se escuchaban. A las 3 de la mañana dejé de oírlos, así que me cambié de cama corriendo donde mi hermanito y dormí abrazándolo, asegurándome de esconderlo debajo de las sábanas. Al siguiente día todo transcurrió normal. Salimos a dar un paseo alrededor para conocer la propiedad. Los árboles que la cercaban eran capulís. No voy a negar que me causó escalofríos cuando nos acercamos. Mi madre me agarró del brazo acercándose a mi oído. Luisa, por favor, vigila siempre a tu hermano y nunca se acerquen a estos árboles. No me vas a creer, pero cuando era pequeña la bisabuela me contó una historia de mi prima Carmen. La prima de mi mamá, desde que la conozco, siempre ha sido una mujer fría que vive en la ciudad sola, lejos de toda la familia. Era la primera vez que escuchaba a mi mamá hablar de ella. Ay, mija, la bisabuela me contaba que Carmen de joven era de una de las muchachas más bonitas del pueblo. Todos los jóvenes le invitaban a salir y claro que tu prima no desaprovechaba su belleza. Siempre venía a la casa con regalos. En esa época ella era muy amable y risueña con todos, así que era muy fácil que las personas le tengan cariño. ¿Has visto el tronco cortado que hay detrás de la casa de la bisabuela? Era un árbol de capulí. Cuando era pequeña, recuerdo a veces que jugábamos allí todas las primas, así que me dio tristeza cuando lo cortaron. Lo que no sabía era que fue por Carmen. Una tarde llegó a la casa con un ramo de lirios. Llegó muy contenta, ya que dijo que un joven muy apuesto del pueblo, de muy buena familia, era el que se lo había regalado. Y... ay, mi hija, todo empezó esa noche. Yo apenas recuerdo algunas cosas, ya que era muy pequeña. Pero recuerdo lo que la bisabuela me contó. Vi cómo el rostro de mi madre soltó un par de lágrimas al recordar a la bisabuela. Una mujer fuerte y trabajadora que había hecho el papel de madre para muchos de los niños de la familia, ya que los padres solían irse a trabajar a la ciudad, así que los dejaban con la bisabuela para que los cuidara. Esa era la bisabuela. Una mujer que siempre se entregó a la familia y al cuidado de sus hijos, nietos y bisnietos, la mayoría de su vida. Siempre la recordaremos como una madre amorosa y protectora.
Recuerdo que esa noche se escucharon pisadas fuertes que rondaban afuera de la casa. Ay, mija, yo estaba dormida, así que no logré escucharlas bien. Pero la bisabuela, como toda madre de campo, dormía con un ojo abierto y otro cerrado. Así que se levantó y espió por la ventana. Pero no vio nada, así que se volvió a acostar. Pero esta vez no a dormir. Sentía algo que le preocupaba y estrujaba su corazón. Ahí fue cuando escuchamos todos el fuerte grito de Carmen. La bisabuela corrió al cuarto, pero la puerta estaba cerrada. Esto hizo que entrara en alerta, ya que ninguna puerta de esa pequeña casa tenía de esas puertas que hay ahora, en donde uno puede poner el seguro por dentro. Afortunadamente el bisabuelo estaba esa noche ahí, así que no demoró en agarrar la escopeta que tenía siempre cerca de él. Salió de la casa para entrar al cuarto desde la ventana. Mientras la bisabuela trataba de entrar, se oían los gritos de Carmen. A mí me despertaron los disparos. Como era muy pequeña, no sabía lo que estaba pasando, solo me asusté. Me quedé en el cuarto, sentía miedo de salir, lo cual cualquiera después de asustarse hubiera salido llorando en busca de un abrazo cálido de su abuela. Era normal, pero esa vez solo sentía miedo y algo que muy dentro de mí me pedía que no saliera. Cuando intentaba desenredar mis pies de las cobijas, algo saltó al techo de láminas. Esa cosa pisaba tan fuerte que con cada paso hacía temblar nuestra pequeña casa. Empecé a llorar cuando sentí esa cosa encima de mí. Los disparos del bisabuelo y sus gritos maldiciendo a esa cosa fueron los que me hicieron reaccionar y saber que no estaba sola. Quizás por esto fue que me atreví a ver por la ventana, porque sabía que los bisabuelos me cuidaban. Quizás en todos esos años mi memoria, no sé, fue borrando esos recuerdos traumatizantes. Es mi única explicación. Pero llegué a recordarlos cuando hablé con la bisabuela, cuando me volvió a contar esta historia. Y, ay, mija, nunca voy a olvidar esa cosa. Mi madre empezó a llorar y se detuvo un momento para limpiar sus lágrimas. Y supongo que también para agarrar fuerzas. Lo que estaba por contarme sería la culpable de mis pesadillas. Ya estoy mejor. Perdóname. Recordar todo esto es como un balde de agua fría para mí. No me había detenido a pensar en cómo cambiaron nuestras vidas después de esa noche, en cómo Carmen nunca volvió a ser la misma. Había olvidado que después de esa noche yo preferí dormir con mi abuela y con el abuelo. Mi querida abuelita. Desde esa noche dormía con su escopeta al pie de la cama, como preparándose si tenía que volver a salir a espantar a esa vieja. Lo que estoy por contarte parecerá difícil de creer, lo sé, pero no te miento. Pasé muchas noches en vela por culpa de esto. Cuando me acerqué a la ventana, vi esa cosa. Estaba corriendo al árbol de capulí, pero la forma en cómo se movía era normal. Su cuerpo esquelético era el de una mujer muy vieja, con algunos mechones de cabello gris en su cabeza. Sus brazos y sus piernas eran extremadamente largos y flacos.
Parecía como con cada paso estos se retorcían y casi como si pareciera que se podrían partir con cada movimiento. Sus brazos dejaban marcas en el suelo al arrastrarlos toscamente y sus piernas estaban flexionadas. Tenía como una especie de bulto o joroba en la espalda. Podía ver a detalle los huesos que sobresalían por su espalda, haciendo ver como si la piel de su cuerpo fuera extremadamente fina. Lo más espantoso fue que esa vieja estaba sin algo que cubriera su espantoso ser. Podía ver absolutamente cómo todas las partes de su cuerpo colgaban mientras se movía. Cuando llegó a la rama más alta del árbol, pude ver su rostro. Esas dos cuencas vacías, totalmente negras en vez de ojos. Y la parte de abajo de su cara, su quijada y sus dientes. Parecía que la piel de su cara desde la nariz había sido arrancada justo en su quijada, que aunque la tenía estaba extremadamente abierta, dejando ver incluso su lengua. Parecía como si estuviera rota. Sentí su mirada penetrante. Y sí, aunque no tenía ojos, podía sentir que me miraba y se burlaba de mí, de mi terror. Oí otra vez los disparos y esa cosa desapareció entre las ramas. La bisabuela me contó lo que había dicho Carmen, y es que antes de que nosotros escucháramos su grito de auxilio, ella estaba viviendo una pesadilla. Esa noche se había despertado porque sentía una mirada pesada sobre ella. Cuando abrió los ojos, vio esa cosa encima de ella, hincada, con su rostro apenas a centímetros del de ella. La imagen de su quijada rota y esos huecos en vez de ojos hubiera sido suficiente para que ella gritara. Pero no fue así. No se podía mover. Empezó a llorar y lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y rezar con todas sus fuerzas. El olor nauseabundo que estaba inundando sus fosas nasales. Sabía que esa cosa estaba aún allí. La sentía. Sus lágrimas no se detenían. Casi sentía que iba a morir del miedo cuando empezó a escuchar una especie de risa burlesca y un tosco gemido. Te voy a llevar, Carmen. Esto último tensó todo su cuerpo. Ahí fue cuando pudo al fin gritar con todas sus fuerzas. Después de esa noche, mi madre, con lágrimas en los ojos, decía que su prima ya no fue la misma. Había envejecido como 10 años en un instante. Ya no quería dormir en su cuarto y tenía pesadillas con esa aparición todas las noches. Todas eran iguales, con esa vieja en su ventana riendo, aunque tuviera la quijada rota. Por una extraña razón podía escuchar sus carcajadas y su nombre retumbar en su cabeza. La bisabuela estaba segura que esa cosa era la bruja de la Cruz del Diablo. Así llamaban al peñasco que estaba cerca del pueblo. Y esa bruja era más conocida hace muchos años porque se decía que se llevaba a los niños. Sabrá Dios para qué. Pero los encontraban días después en aquel peñasco. Ahora entendí el trauma de mi madre, porque estaba pensativa cuando llegamos a la cabaña. Y es que los árboles que le rodeaban eran de capulí.
haciéndole recordar esa aparición, ese traumante momento. Sentí un escalofrío cuando intenté imaginarme la apariencia de aquella cosa. Así transcurrió una semana con tranquilidad. Pudimos acomodarnos en nuestro nuevo hogar y esa tranquilidad me había hecho olvidar mi primera noche allí. Esas pisadas y el extraño arrastre que las acompañaba. No sospechaba que estaba a punto de ver algo horrible. Antes de la experiencia que me contó mi madre, yo era escéptica. Y quizás más personas que me escuchen me entenderán. Uno no cree en este tipo de cosas hasta que lo vive en carne propia. Hasta que ya no puede dormir tranquilo. Cuando las noches se vuelven un calvario. Cuando ni siquiera te sientes seguro en lo que antes llamabas hogar. Cuando te sientes observado o acompañado cuando estás solo en tu propia casa. Esos días en los que desearías que tu vida sea normal nuevamente. Esa madrugada desperté a las 3 de la mañana por unos extraños golpes en mi ventana. Estos golpes eran secos y fuertes. Pensé al principio que era quizás algún animal. No sería extraño ya que estábamos en medio de un bosque. Era normal que en medio de la naturaleza quizás hubiera animales. Al menos eso pensé. Pero un sonido horrible me hizo pensar lo contrario. Era ese chillido que haces cuando intentas rayar un cristal con algo duro. Ese estresante sonido que te hace taparte los oídos cuando lo escuchas sin previo aviso. Mis ventanas aún no tenían cortinas y me aterraba regresar a ver afuera. Sabía que había algo allí y lo único que me protegía era aquel cristal. Me destapé un poco y vi la sombra que se reflejaba en el piso por la luz de la luna. Definitivamente era una persona. Parecía tener el cabello largo. Preferí pensar que era una persona con alguna enfermedad mental quizás. Así que no sabía si regresar a ver la ventana, salir corriendo donde mis padres o correr a la cama de mi hermanito. Un suspiro salió de mi cuerpo cuando inmediatamente recordé que mi hermano esa noche se encontraba en cama de mis padres, ya que se había quedado dormido con ellos después de ver una película. Suspiré un poco con tranquilidad al saber que él no estaba conmigo. Ahí caí en cuenta. Él no estaba conmigo. Estaba sola allí, con esa cosa. Me tensé, sentí un frío recorrer mi espalda. Seguía escuchando cómo esa mujer golpeaba su cabeza contra la ventana. No sabía en qué momento se haría trizas. Con cada golpe aumentaba su fuerza. Empecé a virarme lentamente, como esperando que no se diera cuenta. Y cuando ni siquiera estaba totalmente volteada, la vi. Vi esos huecos en vez de ojos. Vi esa mandíbula rota. Esa cosa
esa cosa que había atormentado a mi madre, a la tía Carmen, a los bisabuelos, esa noche hace muchos años, ahora estaba afuera, en mi ventana, con su frente pegada al cristal, y extrañamente parecía que estaba sonriendo. Es extraño, lo sé. Tenía la mandíbula rota y podía ver su asquerosa lengua colgando, pero sentía que se burlaba de mí. Lo sentía. No podía mover mi cuerpo. No sé si era por el miedo o el pánico, pero no podía moverme. Sentí algo de frío en mi mano. ¿Era agua? ¿Estaba llorando? Era claro que esa cosa sentía que la había visto. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar. Nunca fui muy cercana a la religión, pero repetí en mi cabeza el Padre Nuestro y rogaba al cielo porque fuera una pesadilla y pudiera despertar. Quizás la historia de mi madre había sido la causa de esta pesadilla. Esa cosa en verdad no estaba ahí. Esos sonidos eran mi imaginación. Pero no. De pronto empecé a escuchar una risa ahogada. Como cuando intentas reír pero te falta el aire. ¿Era esa cosa? ¿Esa cosa era la que estaba haciendo ese ruido? Otra vez ese chillido espantoso de sus huesudas manos raspando la ventana. Abrí mis ojos y sentí por fin mis pies. Podía moverme. Me levanté de un salto sin siquiera intentar ponerme los zapatos. Abrí la puerta de golpe, pero una fuerza en mi interior hizo que regresara a ver la ventana. La vi con su cara pegada a la ventana y sus manos en ambos lados, con las puntas de sus dedos pegados al cristal. Y el vapor, como una mancha que hacía que se vea un poco borroso, aunque sí lograba distinguir esas luces rojas. Unas luces rojas en donde antes eran sus cuencas vacías. Vi su quijada rota, moviéndose como si tratara de hacer algún sonido. Y esa risa ahogada que me acompañó en mis pesadillas por muchas noches. Cerré la puerta fuertemente y corrí a la habitación de mis padres, llorando, histérica. No sabía cómo explicarles lo que había visto. Solo pude abrazar a mi madre y llorar en sus brazos. No sabía qué más podía hacer. No quería espantar o que creyeran que estaba loca. Me quedé en silencio y esa noche, claro, dormí con ellos, como si hubiera sido una niña pequeña, igual que mi hermano. Dormí entre los brazos cálidos de mi madre, que me recordaban tanto a la bisabuela. Afortunadamente, gracias a Dios, fue la última vez que la vi mientras estuvimos en aquel lugar. Pero a veces, cuando vamos de visita al pueblo de la bisabuela, aún siento como si algo a lo lejos, en los árboles de capulí, me estuvieran observando. Y mi cuerpo se estremece cuando pienso en esa risa ahogada. Espero, de verdad, con todo mi corazón, espero no volver a oírla nunca. Espero que esta historia te haya gustado y sea la protagonista
de tus pesadillas. Suscríbete y dale like si te gustó. Y si esta historia te dejó marcada, recomiéndala con tus conocidos. Así me ayudas a seguir creciendo y a traerte mejores historias los días martes y viernes. Nos vemos en el siguiente video.